Y es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando es fundada la Organización Nacional de Naciones Unidas, que primero se llamó la Liga de las Naciones y que tenía como símbolo la Liga de las Naciones un pentagrama, una estrella de 5 picos. Después viene la ONU, y si ustedes logran ver el símbolo de la ONU, para nuestros queridos televidentes que nos ven, observen el símbolo de la ONU, va a estar también en la tribuna de Senado, era uno de los símbolos que traía ahí. Es un círculo con el mundo en medio, pero cada cuadro, si ustedes cuentan los recuadros que hay en el logotipo o en el símbolo de la Organización de las Naciones Unidas, son, incluyendo el del centro, 33. El número 33, por supuesto que no es una casualidad, así como lo que existe en el dólar, en el billete de $1, que tenemos lleno de simbologías, son números de 13 que se repiten de manera repetitiva, así como los números 32 y 33 en donde se encuentra el águila. Ya lo podrán ver el siguiente martes y también en la tribuna de Senado.com. Entonces, es ahí donde surge la Organización de las Naciones Unidas y comienza a dar forma ya y a encaminarse el proyecto Illuminati en sus últimas etapas a partir de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora parece ser que la Organización de las Naciones Unidas es un organismo multinacional que tiene su propio ejército, que es los cascos azules de las Naciones Unidas, y que tienen injerencia en todos los países aliados a la Organización de las Naciones Unidas, sí. Que parece ser esto sacado de la mente de Adam Weishaupt, el proyecto de las Naciones Unidas, que ciertamente ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Ahí podríamos hablar qué tan benéfico decía un escritor. ¿Qué pasa cuando dos naciones se pelean? Bueno, depende, ¿no? Si se pelea una nación grande y una chica, pues la ONU hace caso a la nación grande. Si una nación, si dos naciones chicas se pelean, pues la ONU no hace caso, ¿no? A ninguna de las dos. ¿Y qué pasa si se pelean dos naciones grandes? Pues no es muy difícil de adivinarlo, ¿no? Ninguna de las dos naciones le hace caso a la ONU, ¿no? Eso es cuando Estados Unidos entra en guerra, Estados Unidos jamás le ha hecho caso a la ONU. Precisamente, por ser una nación poderosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos este proyecto Illuminati en sus últimas etapas. Nace posteriormente, en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto del nazismo y del fascismo en Alemania. Alemania viene a ser una pieza fundamental en el proyecto Illuminati porque fue un anteproyecto de lo que será en el mundo conocido como la síntesis, como la mezcla híbrida del comunismo y el capitalismo, mezclado en una forma híbrida de gobierno, que fue el nazismo. Recordemos que el nazismo tenía como característica principal que el Estado era el que determinaba las cosas, para empezar. Segundo, no tenía una religión libre, sino que era influenciada por estos pensamientos de Elena Blavatsky, sí, y de la sociedad teosófica, que todo era un ambiente de creencia luciferiana. Y Hitler fue, ciertamente, como algunos escritores lo manejan, fue instruido y fue un Illuminati, aunque no se puede comprobar, pero él nunca supo para qué existió. Él existió con un solo propósito: dar forma a esta forma de gobierno que será la última que existirá, en un proyecto pequeño, como un mini proyecto, para saber si era posible después extenderlo a nivel mundial, que es lo que se ha venido trabajando en el proyecto nazi. Después de todo esto empiezan a surgir la fecha del 11 de septiembre con posteriormente la llamada de alerta en Estados Unidos tiene que ver 9/11. O sea, es que todo es un lenguaje. La gente puede hacer sus conjeturas, puede ser coincidencias, circunstancias, pero digo, más claro, que te llames al 911 en Estados Unidos por ayuda, por alerta, que te brinde la policía auxilio, es 911. Pero bueno, tienes muchas otras cosas ahí. Adelante, Elias. Es como la palabra Jerusalén. La palabra Jerusalén en nuestro lenguaje se escribe con una M al final, no con una N al final. Es Jerusalén. Si ustedes dividen la palabra Jerusalén, se van a dar cuenta que Jerusalén es una palabra que tiene cierta connotación profética. ¿Por qué? De la palabra Jerusalén podemos sacar la palabra rusa, Jerusalén, rusa. Podemos sacar la palabra Alem, Jerusalén, que es Alemania. Y podemos sacar la palabra USA, Jerusalén, que son las tres naciones principales que han venido a traer el proyecto Illuminati. Son Rusia,
Estados Unidos y Alemania. Al final de la guerra, Alemania se divide en dos de la Segunda Guerra Mundial. Al sí. final de la Segunda Guerra Mundial. Por los dos proyectos. Por los dos proyectos, así es, que es una repartición equitativa de la tesis y de la antitesis. Posteriormente a eso ya se derrumba el muro. Se derrumba el muro, viene Gorbachev y su perestroika, se culmina el proyecto socialista, prácticamente se elimina los gobiernos que se dicen ahora socialistas, pues son más de etiqueta que de otra cosa, más que filosóficas, ¿no? Entonces, termina lo que se llamó como la Guerra Fría, y esto era fundamental. El proyecto desde el principio se dio de tal manera que estos dos potencias llegaran a ser precisamente potencias mundiales con un poderío militar, pero que nunca era el proyecto, ninguna potencia militar podía destruir a la otra, ninguna debía desplazar a la otra, sino que el juego siguiera y dividiera el mundo en dos bloques. Esa era la idea, hasta que al final se derrumba el comunismo, viene la Guerra Fría.